Hola. Ahí está. Buenos días. Uy, qué fuerte. Bueno, ahora tenemos de más. Ahora iremos. ¿Estamos todos? Sí. Buenos días. Siendo las 9:48, damos comienzo a la segunda sesión ordinaria de este jueves 26 de marzo. Convoco para el izamiento de la enseña Patria Nacional al concejal Mariano Domínguez y para hacer lo propio con la enseña provincial el concejal Javier García. Que le hizo tantas veces que mi maestra de la escuela normal Sarmiento me daría nada. Buen día para todos los presentes. Decreto número 4215. El presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan decreta: artículo primero, convócase al Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a su segunda sesión ordinaria para el día jueves 26 de marzo de 2026 a las 9 horas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Apartado primero, izamiento de la enseña Patria Nacional a cargo del señor concejal Mariano Domínguez y de la enseña provincial a cargo del señor concejal Dante Javier García. Asuntos cerrados. Apartado segundo, consideración de versiones taquigráficas. Punto 1, versión taquigráfica de la sesión ordinaria de fecha 19 del 3 de 2026. A consideración la versión. Aprobado. Apartado tercero, notas y proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal. Punto 2, expediente número 067 del 26 del Cuerpo Deliberativo. Intendencia. Nota referente a declaración de interés municipal sobre tablas. Tiene uso de la palabra concejal Domínguez. Gracias, señor presidente. Brevemente, para referirme al expediente que se ha leído por secretaría, esto es una... Sobre tabla. Sí, esto es... Hay avance. Esto es una solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal sobre una actividad que se va a realizar este fin de semana, el día viernes y día sábado, y dada la prontitud del evento, ¿sí? La sugerencia y la solicitud que voy a hacer es para que sea el tratamiento sobre tablas del mismo y la constitución en comisión del cuerpo. Gracias, concejal. A consideración la moción. Aprobada. Continúa. Gracias, señor presidente. Esta actividad es una actividad que está organizada por la Embajada de Estados Unidos y la Red Alumni. Es en el marco de los 250 años de aniversario de la independencia de los Estados Unidos y se va a realizar, como dije, en la plaza, en el Centro Cultural de la Estación San Martín. Y va a consistir, hay varios flyers dando vuelta, tiene un nombre un poco rimbombante, es Freedom 250 Road Show. Esto es una exposición itinerante que organiza la Embajada de Estados Unidos y que está a nivel provincial impulsada por la Red Alumni. La Red Alumni está compuesta por todos los becarios sanjuaninos que han sido becarios de alguno de los programas del Departamento de Estado en Estados Unidos. Y esta actividad va a consistir de distintas charlas, entre otras, se va a exponer la posibilidad de las becas Fulbright, es decir, todo el programa de becas Fulbright se van a explicar y se va a
todos los que tengan interés en realizar este tipo de intercambios, que son sobre todo académicos y científicos, van a tener la posibilidad de informarse. También se van a hablar de los programas Education in USA, esto es otro tipo de programas también de intercambio y, científico y académico. Y además se van a hacer otras actividades, charlas acerca de los puntos en común, ¿sí? Y la historia en común que tiene, Argentina con Estados Unidos, ¿sí? A partir de el cumplimiento de los 250 años de su independencia. En particular también entiendo que, se va a hacer alguna charla sobre el rol de Sarmiento y cómo fue su estancia en Estados Unidos y cómo en sus escritos tomó el modelo de Estados Unidos para algunas de sus iniciativas. Eh, en función de esto, también, fue solicitado e impulsado por San Juan Buró. Se realizó un expediente en el Departamento Ejecutivo y esto ha sido remitido para que sea considerada la declaración de interés educativo y cultural por este Consejo. La moción... Eh, Brevemente quisiera hacer una consulta por secretaría. La moción fue, sobre tablas y constitución en comisión, Sí, ¿correcto? sí, correcto, Sí, sí, perfecto. Era simplemente eso. correcto. Bueno, la moción en concreto, señor presidente, es que sea declarado de interés cultural y educativo el evento y bueno, que lo aprobemos en comisión. Muchas gracias, concejal. Previo a la votación, la concejal Alejandra González ha pedido la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, buenos días. Sin oponernos a toda la agenda cultural que este evento conlleva, dado que se trata ni más ni menos que una eh, actividad organizada por la propia Embajada de Estados Unidos, si no he entendido mal, y atenta a las circunstancias internacionales que estamos transcurriendo, lo que hemos visto este año 2026, eh, en lo personal, con mucha preocupación y espanto, empezando el 3 de enero con el bombardeo y secuestro del presidente de Venezuela, eh, que lamentablemente se festejó en algunos ámbitos. Posteriormente el condicionamiento, luego todo esto desde Estados Unidos. Luego la intensificación del bloqueo hacia Cuba. Después, lamentablemente, el bombardeo a Irán, juntamente con el Estado de Israel, que ha iniciado una guerra de proporciones y de final incierto. Y bueno, precisamente por la historia de este país, que es un país de nuestro continente, que en sus 250 años, solamente 16 años de esos 250 años de independencia, no ha estado en guerra, o no ha promovido invasiones, asesinatos y saqueos en el conjunto del mundo, ¿no? Ni hablar de la segunda posguerra, de las revoluciones de colores y en lo que atañe a la Argentina, desde el embajador Sproul Braden en el 45 interviniendo directamente en la política interna de nuestro país, posteriormente o en paralelo con la Escuela de las Américas creada en el 46 con sede en Panamá, titulada por un diario panameño Escuela de Asesinos, donde se enseñaba a torturar a los ejércitos de toda América Latina, que fue un poco el instrumento del Plan Cóndor en Argentina, ¿no? Tristemente recordado justamente en esta semana del 24 de marzo con el genocidio. Plan Cóndor que instauró dictaduras en toda América Latina, directamente eh, organizados desde el Pentágono. Bueno, las cárceles, Guantánamo, Vietnam, y así podríamos seguir. Entonces, bueno, quiero hacer presente, manifestar mi más enérgico repudio a las políticas exteriores de Estados Unidos, como siempre lo ha sostenido nuestro movimiento. Y bueno, y en esta circunstancia donde se sigue agrediendo a los pueblos nada más que por el control
del petróleo y el control comercial. Estamos asistiendo a una situación de anomia internacional, donde Estados Unidos se comporta como si no existiese toda la evolución jurídica que la comunidad internacional ha hecho desde aquella Sociedad de las Naciones a principios del siglo XX, que no logró impedir la Segunda Guerra Mundial. Luego la creación de las Naciones Unidas, donde se fueron estableciendo principios y pautas de convivencia de las naciones que generalmente el propio Estados Unidos casi nunca cumplió. Lo mismo con respecto a la carrera armamentista, todos los protocolos de preservación del medio ambiente que Estados Unidos no firma, y así podríamos seguir largamente, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, insisto con mi rechazo a todas las políticas generadas desde esa perspectiva violenta, imperialista y capitalista del país del norte, que es un gran país y cuya población a veces ha acompañado y a veces no. Ahí tenemos todo el tema del levantamiento en la guerra de Vietnam, de su población civil, los movimientos de derechos humanos. Entonces son temas complejos y en lo personal realmente me parece muy violento que vengan a nuestra provincia, ¿no? Así que bueno, en ese sentido aplaudo y celebro todas las becas y todos los sistemas que puedan ser de integración y de intercambio cultural, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, pero en lo personal, señor presidente, esta iniciativa no la voy a acompañar. Gracias. Muchas gracias, concejal. Ariel Palma tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco en la misma sintonía que la concejal Alejandra González, creo que todo lo que está pasando, la verdad que amerita que por lo menos prestemos atención y que todos nos inmiscuyamos en estos temas, más allá de que las poblaciones de los países, como decía al finalizar casi Alejandra González, eh, las personas muchas veces no tienen que ver, creo que todos queremos vivir en paz, más allá del país que sea. Eh, si- Sin ir más lejos, bueno, podemos hablar de Estados Unidos ahora, pero Israel no quiere guerra, la población, no las autoridades. Digo, está bien, ahí circulan encuestas, manejadamente, pero creo que nadie quiere que le caiga una bomba en la casa, creo que nadie quiere sentirse amenazado, nadie quiere ver interrumpida su libertad. Más preocupante todavía cuando son intereses. eh, Teóricamente en el mundo se ha dividido o se ha polarizado a ver quién es el que maneja globalmente la economía mundial. Creo que desde los acuerdos de Bretton Woods o el empréstito de Baring Brothers o el Consenso de Washington, creo que los más poderosos venían como tratando de influenciar sobre los distintos países para poder manejar recursos en distintas situaciones. Pero claro, cuando no, la guerra esa guerra económica la estás perdiendo, cuando ves que no puede avanzar más de lo que corresponde, como decía la concejal Alejandra González, eh, si hay una bomba de por medio, si hay que matar a alguien para imponerse, ya estamos hablando de otra cosa. Es lo contradictorio del liberalismo, ¿no? Que pueda prevalecer el más fuerte, pero en definitiva, si lo hacen a través de una guerra o con la potencia de su ejército, me parece que no es el libre mercado el que predomina, sino ya lo que ellos tanto muchas veces critican, que son los imperialismos o las dictaduras, que por ahí se discuten tanto en el mundo, ¿no? Y cuando decía de Venezuela, como una dictadura, claro, para un lado sí, pero para el otro imponerse a través de bombas y tratar de manejar la situación económica de sus países y más allá de todo, obviamente, los recursos. Pero bueno, en consonancia de esto y el conflicto que vivimos, no es contra eh, una persona, no es contra un país, me parece que tiene que ser contra una forma. Y por eso yo creo que en nuestro bloque va a acompañar la decisión de la concejala Alejandra González en una unidad de pensamiento
Y nada, señor presidente, bueno, tenía que aclarar esto. Muchas gracias, concejal. A consideración, a Javier García tiene uso de la palabra. En fin, con la misma tónica de los colegas que me precedieron, y sabiendo que en 1930 y pico, Estados Unidos, California más precisamente, recibió a mi abuelo Renato Adolfo García. A los hermanos de mi viejo más chico se nacionalizaron norteamericanos. Era otra ciudad y país de Estados Unidos, y nos contaban lo maravilloso que era. Hoy en día celebrar 250 años de un país que prácticamente desde el 40 y pico a la fecha aprendió que la única manera de hacer negocios es a través de la guerra, de someter países, que se pasó cada vez que no le importó, no le interesó, por donde ya sabemos, ¿no? El tema de las Naciones Unidas, el tema de los pactos con los países latinoamericanos, lo que nos hizo a nosotros en la guerra de Malvinas, el adoctrinamiento de todos los militares, que hoy en día es lo mismo. Todas las armas que están viniendo son de tercera, de cuarta y de quinta que está comprando este gobierno de Estados Unidos, que vienen de vuelta y no les sirve. O sea, cada vez en la dirección del acuerdo de Yalta, cuando se quedó con Latinoamérica, o sea, se dividieron el mundo. Imaginémonos. Y ahora se lo han vuelto a dividir. Me parece que Rusia se quedaría con Europa, por eso los europeos no saben dónde ir y ellos dejan a la OTAN de lado, su aliado estratégico, su brazo mecánico para hacer todas las macanas. Y Rusia se queda con eso, y China se queda con el Asia, y Estados Unidos de vuelta, de injerencia sobre Latinoamérica. Entonces creo que lamentablemente no hay nada que celebrar, ¿no? Yo no voy a acompañarlo. Considero que es un gran país que debería volver a sus orígenes, por el cual sedujo a millones y millones en el mundo para que ir a vivir en la América. Hoy por hoy basta ir a las calles, mis primos me cuentan lo que es la droga, los estupefacientes, la prostitución, las redes. Epstein, un ejemplo, el presidente fue a la isla, o sea, creo que cada vez las heridas de sangre son muy, muy abiertas, tratan de tapar, y a nosotros como pueblo argentino cada 2 por 3, ojalá hubieran sido hermanos americanos, y como hermano mayor o tecnológicamente o poderoso hubiese unido a la América. Pero lamentablemente nos usó y siempre nos trata de que somos la finca, el fondo de ello, y lamentablemente no considero que haya nada que celebrar. Ojalá encuentren y recuperen sus orígenes, que nosotros estamos en la misma, hace varios años. Lo que pasa es que no tenemos el poder económico, militar como para someter y destruir a todos los que tenemos al lado. Nos estamos implosionando entre nosotros. O sea, que es peor todavía. Ojalá. Pero lamentablemente no voy a acompañar esto en consonancia con mis colegas concejales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Mariano Domínguez tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, bueno, creo que se han hecho consideraciones de política internacional que claramente son atinentes al menos tangencialmente al punto que estamos tratando. Creo que nadie está de acuerdo con la guerra, con ningún tipo de guerra, pero es parte, lamentablemente, de la forma en que se están disolviendo los problemas a nivel internacional. Está la guerra que está impulsando Estados Unidos, también está la guerra de Rusia en Ucrania, que también en algún momento lo hemos repudiado. Creo que todos estamos de acuerdo que todo tipo de guerra es mala, o sea, está mal, y en eso podemos coincidir. Pero también creo que no debemos restar la importancia que ha tenido también los beneficios que nos ha dado la influencia de Estados Unidos a lo largo del tiempo. Nuestra Constitución Nacional está basada, y nuestro sistema jurídico constitucional está basado en el sistema construido por los Estados Unidos. Las más importantes sentencias de nuestra Corte que construyen nuestro derecho están basadas y citan constantemente a las sentencias de la Corte norteamericana en la interpretación constitucional.
Estados Unidos realmente su sistema ha sido el modelo que ha adoptado la mayoría de las repúblicas en el mundo. Y además de eso, ese sistema es tan interesante y está tan bien pensado que cuando existe un ejecutivo que toma, digamos, libertades quizás excesivas, como lo hace el actual ejecutivo de Estados Unidos, y hace políticas que por ahí no son muy coherentes, lo que ha hecho el gobierno de Trump con el tema de las tarifas y ir poniendo, digamos, a gusto y placer, dominando la economía del mundial, primero cambiando tarifas de forma sin sentido. La misma Corte de los Estados Unidos ha surgido para limitarlo. Y como una democracia, creo que el mismo pueblo de los Estados Unidos, ahora a fin de año, tiene elecciones y entiendo que también no está la mayoría, digamos, incluso los mismos votantes del presidente Trump, no están tampoco tan contentos con el tema de la guerra. Por lo tanto, creo que bueno, son pertinentes las observaciones realizadas y respetamos, por supuesto, la opinión de los concejales, que estamos en democracia, en libertad, y gracias a Dios podemos opinar distinto, pero personalmente creo que esto está hablando de 250 años de historia de un país que ha dado mucho al mundo también ha intervenido en muchas guerras, pero creo que todas las potencias, cuando tienen el rol de potencias, terminan teniendo luces y sombras. Y en este caso estamos justamente acompañando la celebración de las luces que ha dado. Bien, y estamos aprovechando también parte de las cosas que nos ofrecen. La posibilidad, creo que nadie puede negar, incluso el mismo presidente Trump, que es el que en definitiva está siendo objeto de observaciones, porque son sus políticas las que se están mencionando ahora, ataca a la Universidad de Harvard y al principal complejo universitario de Estados Unidos. Y bueno, acá están al mismo tiempo en esta actividad difundiéndose becas para ir a esas universidades. Como dijo la concejal González, esto es una actividad que está buscando el intercambio, fomentar sobre todo el crecimiento académico y el crecimiento científico, y en ese sentido reitero la moción, señor presidente, respetando, por supuesto, las opiniones de los concejales. Bien. Ariel Palma tiene uso de la palabra. Bien, en breve, pues la verdad me parece que nos estamos extendiendo bastante, pero obviamente estamos en comisiones para debatir esto y coincido mucho en las apreciaciones que tiene el concejal Domínguez. Lo único que digo, nadie está en contra de la población, del país, sino de las formas, reiteramos, las formas. Porque un país que ha hecho crecer al mundo, que le ha dado tanto al mundo, ¿por qué tiene que meterse con la soberanía de los países? ¿Por qué tiene que ir a meterse a Irán? ¿Por qué tiene que irse a meter a Venezuela? Digo que los pueblos no deciden tampoco. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una invasión de Estados Unidos acá diciendo, bueno, nuestro presidente Milei, la verdad que no está, no va a suceder, obviamente, no está, todos sabemos, Milei creo que es más de ellos que de nosotros, pero digo, ¿qué situación nosotros viviríamos? ¿Cómo lo veríamos? ¿Veríamos bien todo lo que nos han dado? Digo, en un solo día que nos invadan y vamos a decir, Estados Unidos, ¿por qué el Reino Unido no lo acompaña tanto ahora? Digo, me parece que las formas no están siendo las correctas. Tal cual. Entonces digo, bueno, también reconocer que el mundo ha tenido posicionamiento con distintos países, que hay potencias mundiales, que son muy influyentes en todos los países, pero nosotros creo, en general, tenemos que defender los que influyen de manera positiva, no de manera negativa. Entonces, celebrar estas situaciones y podés tener 300, 500 años de buen gobierno, pero un solo día te puede perjudicar por el resto, digo, cuando vos te querés imponer sobre toda cuestión. Así que nada más. Gracias, concejal. Alejandra González tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, sin abusar de la bondad del tiempo de todos y en la misma línea por estar en comisión, em, cuando el concejal Domínguez cita certeramente esto de la Corte de Estados Unidos y de la estructura, que
según el caso Texas versus White, que es donde se establece el sistema de la confederación. Dice que la confederación es una unión indestructible compuesta de estados del derecho de secesión o nulificación. Esto es tomado por nuestro federalismo y por nuestra corte, ¿no? Y si bien hay un paralelismo, ellos están más encarados hacia el sistema, bueno, anglosajón, que derivado de Inglaterra. Nosotros tenemos mucha influencia europea también. De todas maneras, las bases de Alberdi despejan cualquier duda sobre ese tema en particular. Pero bueno, yo hablaba de la anomia internacional que ha creado esta inconducta del presidente de Estados Unidos. Digo inconducta por calificarla de una manera lo más civilizada posible, ¿no? Em, pero también quiero dejar sentado que nosotros, digo nosotros, nuestro movimiento siempre se opuso y remarcó la anglofilia que está instalada en el país por esta colonización pedagógica y cultural. Digo la anglofilia porque esta admiración acrítica de todo lo que proviene de Inglaterra primero y Estados Unidos después. Entonces, hay que rescatar lo bueno, las buenas creaciones de cada nación, ¿no? Y mencionaba también, mi colega, yo hago hincapié en la violencia con la que se ha ejercido gran país que se ha transformado en un imperio, y como decía el general, el fin de todos los imperialismos ha sido siempre el mismo en la historia, sucumbir. No sé si estamos a las puertas de eso. eh, no se puede hacer futurología, pero en este mundo multipolar, eh, donde hay desatada una guerra comercial, económica y productiva que aparentemente no la habían advertido antes. Digo, la alianza hoy no tan firme de Estados Unidos e Inglaterra se ensayó en Argentina, justamente con la invasión de Malvinas en 1833 y el bombardeo que se hace a las islas por parte de una fragata de Estados Unidos, donde el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, eh, expulsa al embajador y bueno, y ahí se derivan una serie de cosas. Después va a venir el bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires. Entonces, por eso remarcar, digo, se había pacificado, pero este año parece que se levantó con toda la furia el señor presidente. Primero secuestra al presidente de Venezuela, bombardea un país, después los aplasta a los cubanos y después, bueno, sale corriendo con el Estado de Israel a bombardear Irán, desatando, insisto, una guerra en Medio Oriente de proporciones. Así que ni hablar, bueno, y lo que estábamos remarcando, que marcó muy bien mi colega y compañero Javier García, este reparto del mundo bipartito en Yalta y Potsdam, el acta de Chapultepec, donde para Estados Unidos nosotros ahí somos su patio trasero, que implicó el desarme económico de toda América Latina. Es decir, nunca nos ha favorecido, o sea, siempre nos han tratado muy bien, pero como sus sirvientes. Y han encontrado sirvientes dispuestos a obedecerle. Y han encontrado, bueno, ahora una mascota, ¿no? Em, y quiero detenerme también en la inmoralidad de la actividad oficial, no solamente la inmoralidad del incumplimiento de las normas de convivencia internacional, sino en lo que escandalosamente se conoce, pero ahí nadie dice nada sobre los archivos Epstein, que es un verdadero escándalo y escarnio internacional. Alguien hablaba de satanismo que está gobernando el mundo. Yo no sé cómo podemos conocer que estos líderes o pseudo líderes mundiales hayan cometido semejantes barbaridades y todo está bien, porque son presidentes de países poderosos. Muchos dicen que Epstein fue un agente del Mossad, que específicamente
llevó a varios mandatarios para tenerlos después extorsionados. Más allá de eso, insisto, señor presidente, siempre a nosotros nos dicen que somos los peores del grado, bueno, pero tratamos de ser mejores, de corregirnos. No hay acá, no ha habido, traspolándolo, ni un acto de atrición, ni un acto de contrición, muy por el contrario, los matones siguen atropellando a todo el planeta. Así que bueno, con esas intervenciones, Corea, Vietnam, Afganistán, podemos seguir. Quería dejar en claro eso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Retomamos la moción, por favor, a consideración la moción del concejal Domínguez. Bueno, aprobado. Continuamos. Punto 4. Continúa Mariano Domínguez. Gracias, señor presidente. Considerando que estamos en comisión, hago moción para que salgamos de comisión, se vote el despacho aprobado en comisión en general y se faculte a la Secretaría para la redacción del mismo. Muchas gracias, concejal. A consideración la moción. Aprobado. Apartado 4. Notas de personas y entidades particulares. Punto 3. Expediente número 043 del 26 del Consejo Deliberante. Matar Graciela María solicita condonación de deuda y exención de pago contribución por servicio sobre inmueble. Particular, jubilado o pensionado. Hacienda y presupuesto. Pido la palabra, señor presidente. Tiene uso de la palabra, concejal Lobos. Gracias, señor presidente. Es para hacer moción que los expedientes correspondientes, que van desde del punto 3 al 12, con excepción del punto 11, sean tratados en simultáneo y remitidos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, tal como ya fuera acordado en labor parlamentaria. Es moción, señor presidente. Muchas gracias, concejal. A consideración la moción. Queda aprobado. Punto 11. Expediente número 061 del 26 del Consejo Deliberante. Movimiento autoconvocado de acompañantes terapéuticos de San Juan solicita declarar de interés municipal la jornada preparatoria al 15º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico. Comisión de Cultura, Espectáculos Públicos y Turismo. Tiene uso de la palabra, concejal Domínguez. Gracias, señor presidente. Conforme lo sugerido por la Comisión de Labor Parlamentaria, hago moción para que el expediente de referencia sea remitido a la Comisión de Cultura, Espectáculos Públicos y Turismo. Muchas gracias, concejal. A consideración, queda aprobada la moción. Apartado 5. Despachos de las distintas comisiones. Punto 13. Expediente número 058 del 26 del Consejo Deliberante. Intendencia. Proyecto de ordenanza referente al incremento del adicional por antigüedad. Comisiones conjuntas de legislación y asuntos constitucionales, más Hacienda y Presupuesto, ordenanza. Tiene uso de la palabra, concejal Domínguez. Gracias, señor presidente. Este proyecto, desde ya agradezco a los concejales que forman parte de la comisión conjunta por haber acompañado el despacho. Y brevemente, este es un proyecto que la señora intendente lo presentó, lo mencionó en su discurso de apertura y rápidamente, luego de haber sido mencionado, fue enviado para el tratamiento de este consejo. Conlleva una mejora en el adicional de antigüedad para el personal, para los agentes municipales de planta permanente. Esto es algo que ha sido muchas veces pedido. De hecho, debo reconocer que en años anteriores la concejal González, el concejal García habían presentado proyectos en este sentido. Habíamos escuchado a los representantes gremiales también expedirse en función de esto. Normalmente el proyecto hacía referencia a que el municipio se adheriera a la ley provincial. Bien, la ley provincial es la 2481A. No, por una cuestión de técnica legislativa no era apropiado porque la 2481A modificaba el estatuto del personal provincial y nosotros tenemos nuestro propio estatuto, entonces lo que correspondía era hacer nosotros no una adhesión,
porque nosotros tenemos nuestro propio estatuto, sino una modificación al estatuto, que es lo que ha enviado la señora intendente. Y en función de eso, si bien es algo que se ha hablado ya desde hace varios años, no daban las cuentas y no faltaba voluntad por parte del Ejecutivo, sino que sencillamente no estaba el presupuesto acordado ni planificado para poder ejecutarse en función de esta mejora que lleva a el 5% de adicional de antigüedad para los agentes. Pero luego de 2 años de gestión, la intendente Susana Laciar, entendiendo que aún teniendo una disminución en el ingreso de 2 puntos de coparticipación, aún teniendo una caída en la recaudación, se ha hecho una gestión más efectiva de los recursos y se ha logrado planificar la posibilidad de reconocer este, este, em, este adicional conforme a lo que venían solicitando. Incluso, aún, debo decir, aún mejor que la redacción de la ley provincial, porque en la redacción de la ley provincial, si me permiten, establece 4 tramos del personal y el tramo inicial va estableciendo de manera progresiva porcentuales por antigüedad, ¿sí? Según la antigüedad de la gente. A nivel provincial, el tramo inicial arranca en un 2% y el proyecto enviado y lo acordado por la señora intendente arranca en un 2,5. Este 2,5 surge de el reconocimiento que hizo la señora intendente en años anteriores, en primer, segundo año de gestión, que por un decreto, ¿sí? Más específicamente el decreto 1605 de octubre del 24, se aumentó del 2 al 2. Los puntos que indudablemente estamos perdiendo como coparticipación. Entonces, indudablemente que la preocupación desde ya, ¿no? O sea, esto es como como siempre digo, la manta corta. Entonces, nos tapamos arriba y se arma y se resiente el servicio por debajo. Entonces, estoy seguro que la intendenta está conduciendo el barco en un tiempo de marea, ¿no? O sea, con mucho viento de todos lados. No solo ella, estoy seguro que todos los municipios y la provincia desde allá, porque lo reconoció el vicegobernador. Sería una locura que lo haga el gobernador, porque si no, esto es como cuando el padre de casa dice, uy, estamos todos mal. Fuimos. El vicegobernador en este caso es la mamá que está diciendo, che, ajustemos, y bueno, como está ordenadita la provincia, creo que las cosas van a ser un poco más fáciles. Pero preocupa, indudablemente que preocupa. Los hogares de cada uno lo vemos, cómo se resienten, tenemos familiares, tenemos vecinos, y espero que indudablemente el municipio pueda afrontar esto y los acuerdos que indudablemente los maestros que siempre marcan el pulso, ese 5% y que no están de acuerdo y ahora hacen una movilización, por más que les dan 100.000 de premio, pero parece que va a haber como una especie de cláusula gatillo de 2, 3 puntos más, lo cual todas esas cosas nos van a ir repercutiendo. Entonces, y ya el presupuesto está aprobado, o sea, empieza el ejecutado. Entonces, es notable que indudablemente cualquier persona racional se va a preocupar por el erario público. Así que bueno, desde ya celebro, indudablemente quizá para los trabajadores no es mucho, pero para este municipio es mucho en este contexto. Y lo que va a venir va a ser que sea más sacrificado otorgar ese 5, más ese 2, más ese 7, y cuando va sumando, quería acordar capaz que tenés que dar un 10% a lo largo del año y se te va a resentir indudablemente el erario público. Así que desde ya, bueno, agudizaremos el sentido para generar la mayor cantidad de recursos para que no se resiente el servicio de todos los capitalinos, que es indudablemente lo que todo no. E insisto, de ir por aquellos que indudablemente son los que concentran la mayor cantidad de recursos, que son los grandes hipermercados, las antenas de celular, los casinos y toda esa reglamentación de la ludopatía, la luminiscencia, la cartelería pública y todo lo que indudablemente genera muchos recursos. Y bueno, creo que va a llegar el momento de tener que ponerle el sallo, indudablemente, porque si no parece ser que los que menos tienen son los que más padecen
y los que más tienen indudablemente son los que menos aportan al erario público. Nada más, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, concejal. Retomamos la moción. A consideración la moción del concejal Domínguez. Aprobado. Punto 14. Expediente número 057 del 26 del Consejo Deliberante. Interbloque Cambia San Juan. Autor, concejal Mariano Domínguez. Proyecto de resolución referente a declarar de interés municipal la conferencia ¿Por qué la defensa de los animales es una cuestión de justicia? Comisión de Cultura, Espectáculos Públicos y Turismo, resolución y ordenanza. Tiene uso de la palabra, concejal Domínguez. Gracias, señor presidente. Bien, en este caso, en el expediente de referencia, soy el autor del expediente, pero al mismo tiempo me dirijo como miembro informante de la Comisión de Cultura, Turismo y Espectáculos Públicos. Tuvimos la posibilidad, esto es una actividad, es referido a una actividad que lleva adelante el Foro de Abogados desde su Instituto de Derecho Animal. El Foro de Abogados siempre nos acerca a sus actividades y siempre es muy diligente y realmente genera muchas actividades de corte académico. En este caso, esta actividad, voy a leer el despacho brevemente, es una actividad que hace referencia a la declaración de las charlas, ¿sí?, que se van a llevar adelante el próximo sábado. Bien, y tienen como orador principal a un filósofo, bien, es el señor Oscar Horta, es doctor en filosofía, profesor vicedecano de la Universidad de Santiago de Compostela, y conforme pudimos aprender en la comisión y mediante la visita de los miembros del Instituto de Derecho Animal, es uno de los grandes referentes a nivel mundial en todo lo que es la filosofía y la ética del sufrimiento animal y los cambios de este paradigma de considerar a los animales ya no una cosa, sino como seres sintientes y en función de eso reconocerles ciertos y determinados derechos. No es abogado del doctor Horta, es filósofo, pero a partir de su labor filosófica y académica ha dado pie a muchas modificaciones y muchos cambios en la forma de ver también las normas jurídicas. Y viene en una suerte de viaje itinerante y está haciendo distintas charlas y conferencias. Viene de dar una conferencia en la Universidad de Chile, perdón, en Santiago de Chile, no recuerdo si es exactamente la misma Universidad de Chile u otra, pero en Santiago de Chile, y sí va a dar también, después de dar la charla en San Juan, va a dar la charla en la UBA, en Buenos Aires. Entiendo que no solamente aporta esta charla para el conocimiento, sino que particularmente a nosotros desde el rol que nos toca bien en la regulación municipal, tenemos mucha normativa que tiene que ver con la tenencia de los animales. Y esta definición de si somos dueños, si somos cuidadores y demás, creo que es algo que es interesante para enriquecer. Hay varios proyectos que están en este sentido y bueno, esta mirada contribuye a la sociedad. De tal forma que luego de haber recibido a los miembros del Instituto de Derecho Animal, se acordó en la comisión sacar un despacho de declaración de interés de la charla, pero además también una ordenanza de declaración de huésped de honor del doctor Oscar Horta en función de su trayectoria y aportes a la filosofía y a la ética, ¿sí?, jurídica y antiespecista. La moción en concreto, señor presidente, es que se aprueben los dos despachos, el despacho de declaración de interés y el despacho de declaración de huésped de honor del doctor Horta. Muchas gracias, concejal. A consideración ambas mociones. Aprobado. Apartado sexto. Notas y proyecto de los distintos bloques. Punto 15. Expediente 053 del 26 del Consejo Deliberante. Bloque Partido Justicialista San Juan. Autor, concejal Beatriz Muñoz.
Nota referente a cambio de sentido de circulación de calle Ameguino, obras y servicios públicos. Tiene uso de la palabra, concejal Muñoz. Gracias, señor presidente. Es para hacer moción que el expediente de referencia pase a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Atento a lo manifestado por los vecinos, sugiero que el expediente de referencia se adjunte al expediente 5024B del 2025, atento a que ese expediente es quien le dio origen al cambio de sentido de circulación y los vecinos hoy manifiestan una problemática. Es moción, señor presidente. Muchas gracias, concejal. A consideración, aprobada la moción. Punto 16. Expediente 059 del 26 del Consejo Deliberante, Interbloque Cambia San Juan, autor concejal Mónica Lorena Lobos, proyecto de ordenanza referente a la creación del programa educativo, social y cultural La Voz de las Malvinas. Comisiones de Derechos Humanos, Cultura, Espectáculos Público y Turismo y Hacienda y Presupuesto. Tiene uso de la palabra, concejal Lobos. Muchas gracias, señor presidente. Es para mocionar que el expediente correspondiente a este punto 16 sea remitido a las comisiones de Desarrollo Humano, de Cultura y de Espectáculos Públicos, como también a la Comisión de Hacienda. Referirme brevemente, ya próximo al 2 de abril, que para nosotros es un día realmente muy sentido, poner en valor con este programa La Voz de Malvinas la importancia, la trayectoria de nuestros héroes de Malvinas, ponen en relieve su historia, pero que no solo queda en la historia, sino que estas vivencias puedan ser transmitidas a las nuevas generaciones. Y acá me estoy refiriendo a los estudiantes en los 3 niveles, y que esto pueda llevarse a cabo con este programa acá, en nuestra sala, donde ya tenemos también instalada la vitrina con el uniforme de Teniente Silva. Entonces tiene un valor que trasciende y que pone de relevancia nuestro consejo, nuestra sala de sesiones Islas Malvinas. Y bueno, con este sentido, con esta idea, es que solicito, señor presidente, que pasen a las distintas comisiones para poder analizarlos y poder evaluar. Es moción, señor presidente. Muchas gracias, concejal. A consideración la moción. Aprobado. Punto 17. Expediente 062 del 26 del Consejo Deliberante. Interbloque Cambia San Juan, autor concejal Mirta Ríos, proyecto de resolución referente a declarar de interés social, deportivo, económico, de salud y turístico municipal las actividades del Ironman 70.3. Tiene uso de la palabra, concejal Mirta. Gracias, señor presidente. Es para solicitar, debido a que hoy está comenzando esta actividad, que se trate sobre tablas. A consideración, aprobado. Continúa. Bueno, gracias, señor presidente. Creo que ya todos saben que es la tercera edición del Ironman 70.3 en San Juan, la edición de este año 2026. Es una actividad muy importante desde el punto de vista no solo social, sino turístico, lo cual atrae gente de alrededor de 35 países y de todas las provincias argentinas. Realmente eso impacta en la economía local, lo cual hace que sea de mayor interés, por supuesto, en esta época, sobre todo los que me han precedido, ¿no es cierto?, de escasos recursos de parte de coparticipación y demás. Por supuesto que ya les he mandado a los 12 concejales el programa que ha empezado desde esta mañana y esta tarde a las 18 hay unas actividades. Vamos a ir con el señor intendente y posteriormente entregaremos la declaración de interés, así que quedan todos invitados, no solo al evento de hoy, sino también a los llega hasta el domingo la actividad.
Es muy interesante porque también hay una actividad para los niños, los kids, que se realiza el día sábado 28. Bueno, la verdad que el circuito comienza el día domingo con natación en aguas abiertas en el dique Punta Negra. Después termina en el dique de Uyún, de ahí hacen la carrera pedestre y llegarían hasta el Bicentenario. Después de, perdón, es ciclismo eso. Después la pedestre empieza en el Bicentenario. Así que bueno, estamos todos invitados. La verdad que cada vez resulta más extenso la cantidad de gente que participa. Por ese motivo es que solicito a este consejo sea aprobada la declaración de interés. Pero, disculpe, creo que no nos constituimos en comisión. Ay, se me pasó, perdón. Votamos y se aprobó Entonces, sobre tablas, no la exacto, constitución en sí, comisión. tiene razón, señor presidente. Entonces pido que se trate eso. Fue aprobado el tratamiento sobre tabla, el consejo se ha constituido en comisión y ya expliqué, así que no lo voy a repetir para que se haga tan largo. Pero un segundo, votemos por favor la constitución en comisión. Sí. A consideración, aprobado. Ariel. Sí, señor presidente. Yo digo porque el punto 17, 18 y 19 son sobre tabla los tres, ya que estamos en comisión, sí. Me parece. Muy bien. Perfecto. Están los tres, ¿no? Perfecto. Sí, Muy me bien, parece Ariel, bien. gracias, concejal. Muy bien. Exacto. Bien. Bueno, entonces se tratarían los temas siguientes. Exactamente, ¿a quién corresponde? Tiene uso de la palabra Mariano Domínguez. Sí, para ordenarnos, entiendo que habría que votarlo como moción, entonces solicito que votemos una nueva moción en donde nos constituyamos comisión para el tratamiento de los tres Esos puntos. Bien. Es moción, señor presidente. A consideración, aprobado. ¿Sí? Continúa. Entiendo que el punto 17 ya ha sido desarrollado. Pediría si por secretaría se puede leer el punto 18 para que los autores lo puedan desarrollar. Punto 18. Expediente número 064 del 26 del Consejo Deliberante, Interbloque Partido Justicialista San Juan Vuelve, autores concejales Beatriz Muñoz y Alejandra González Moscheni. Proyecto de resolución referente a declarar de interés municipal el acto titulado Capital tiene memoria en conmemoración de los 50 años del genocidio. Tiene uso de la palabra concejal González. Gracias, señor presidente. Bueno, es una inquietud con la concejal Muñoz y nuestro interbloque a partir de la generación de una actividad que se realiza en este mes, donde se conmemoran los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar y el genocidio consecuente. Y bueno, esta actividad está nutrida no solamente por vecinos de Capital, sino que se va a hacer en la calle General Hacha y Abraham Tapia, próximo 27, mañana, a las 16 horas. Este lugar es emblemático porque es donde desaparecen dos personas muy conocidas, Marian Elis y otro estudiante. En consecuencia hay entidades de hijos, estudiantes y organizaciones políticas. Por eso con la concejal Beatriz Muñoz, bueno, solicitamos a este cuerpo la declaración de interés municipal sobre este acto titulado Capital tiene memoria, en conmemoración de esos 50 años de genocidio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tendríamos que leer el punto siguiente. Punto 19, expediente 065 del 26 del Consejo Deliberante, Interbloque Cambia San Juan, autor concejal Mónica Lorena Lobos, proyecto de resolución referente a declarar de interés educativo, social, histórico y cultural el libro Sarmiento Consultor Político. Tiene uso de la palabra concejal Lobos.
Gracias, señor presidente. Bueno, el pedido es sobre tablas porque es un libro que se va a presentar el 6 de abril en la sala de Mar Acosta y tiene una importancia que para nosotros tendría que ser trascendental, diría yo, porque es con una visión diferente o innovador, desde las palabras de la autora, a quien aprecio y admiro, que es Federica Mariconda. Eh, y en este aporte o en esta innovación es verlo a Sarmiento con un aspecto diferente. Lo conocemos a Sarmiento como educador, como docente, como político, como presidente, como minero, pero no teníamos esta faceta de consultor político. Y la verdad es que tal vez en el concepto propio de lo que sería el término consultor político en esa época todavía no se utilizaba. Sin embargo, nadie puede dudar que en esa época Sarmiento ya era un consultor político, desde el punto de vista que analizaba la realidad social y política con un método, desde que asesoraba a distintos dirigentes y gobiernos, y acá me refiero a Venezuela, a Chile, bueno, a varios, y por supuesto a los propios, aun cuando estaba exiliado, que construía discursos y estrategias narrativas y que recolectaba información para luego diseñar políticas públicas. Así es el caso que incluso fue el primero en idear o en pensar, en proponer el primer censo argentino, lo cual significaba o da origen a las distintas políticas públicas a posterior. Sarmiento no solo pensaba la política, sino que Sarmiento influía activamente en cuestiones políticas. Hablarles un poquito de la obra en sí, que es muy simple, pero que a su vez, o sea, con un dialecto bastante sencillo a la lectura, Federica transmite esta investigación desde la historia, con distintas anécdotas, pero cómo van los distintos autores haciendo referencia a estas cualidades de Sarmiento como un consultor político que este aspecto, como dije recién, innovador. El prólogo de su obra lo realizan dos grandes consultores, y acá hablamos de, se me fueron, perdón, pero tengo acá. Bueno, Maxi Aguiar y Maximiliano, perdón. Aguiar y Carlos Faras, que son los que les dan, son referentes internacionales en la consultoría política y le ponen relevancia académica y política a este libro. Entre sus aspectos de relevancia, creo que es importante resaltar las cualidades propias de Sarmiento en un suelo donde Sarmiento, habíamos dicho, para nosotros prócer, entonces encontrarle algo nuevo con esta mirada es sumamente valioso. Este libro, o la autora de este libro, que tienen también arduas cualidades como periodista, como escritora, quien ha participado activamente en distintos medios, en distintos artículos, ha participado y ha coordinado Diario Guarpe, El Sonda, bueno, dentro de su trayectoria y destacada y premiada en distintas oportunidades, creo que es importante destacar la importancia en esta mirada. No quiero ahondar demasiado para hacerlo muy extenso, pero bueno, poner en relieve esta consultoría o esta faceta de Federica al momento de hablar del pensador y digamos, de toda esta obra de Sarmiento como consultor político. Así que por eso es que hago moción para que se declare de interés la presentación de este libro como Sarmiento consultor político, que se va a llevar a cabo el próximo 6 de abril a las 18 en la sala Amaracó. Gracias, concejal. Tiene uso de la palabra Mirta Ríos. Retomando
las mociones que hemos hecho cada uno, solicito al Consejo que se aprueben los despachos de comisión. A consideración, quedan aprobados los tres tres. despachos. Continúa, así Sí. cerramos. Ahora solicito que salgamos de comisión y que se redacten los respectivos despachos y se apruebe el despacho de comisión y se redacte a través de secretaría. Muchas gracias, concejal. A consideración, aprobado. Apartado séptimo, varios. Javier García tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para conmemorar indudablemente el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que pasó el 24 de marzo del 76, y recordar como argentinos que hacemos un revisionismo histórico permanente con su error y sus virtudes, los dos grupos indudablemente que conformaron esto, que sabemos que un grupo fue el de Montonero, ERP, y bueno, que tomaron el uso de las armas en su momento, pero que no por ello justificó el accionar de un ejército preparado, adoctrinado y armado, como es el ejército argentino, una fuerza que depende pura y exclusivamente del poder del Estado y que su principal función es defender los intereses de la nación puertas afuera, en una hipótesis de guerra. El ejército de Belgrano, de San Martín, de Güemes, de los padres de la patria, ¿no? Entonces, siempre cuando uno se junta en familia surgen o amigos que se discute el sí, el no, el accionar, que nos siguen indudablemente dividiendo, pero nunca podemos minimizar términos como despectivos de que esto fue una guerra. No fue una guerra, y el sentido más amplio de la palabra guerra es cuando dos fuerzas o ejércitos se enfrentan por un territorio, por bienes en disputa, con el uso de la fuerza de las armas. Y en este caso eran ciudadanos que con sus errores o virtudes creyeron tomar el uso de las armas en un momento, y el ejército, en vez de buscarlos, más allá de cualquier confrontación, llevarlos y someterlos a la justicia, y no lo hicieron, sino que ellos doblegaron la apuesta y fueron por más. Y nos entregaron miles y miles de personas y familiares desaparecidos. Y parece ser que la palabra zurdito y todos son iguales, 30.000, 20.000, o sea, se discute el número. Simplemente hablar e inclusive minimizaron eso. Había más de 800 centros clandestinos con más de 200 a 1.000 personas. Precisamente Estados Unidos llevó en el 2015-2019, desactivó todos los expedientes que tenía. Más de 60.000 expedientes tenía solo Estados Unidos, con intervención de la CIA, que a través de su plan Cóndor, y los militares se formaron allá, lo sabemos en West Point, cómo les enseñaban a torturar, asesinar, matar, perseguir. Lo cual no justifica el accionar ni de Montoneros ni de ERP matando a militares, civiles, familiares, niños y lo demás. Pero el juicio a las juntas no fue una venganza política, ni mucho menos. Fue un debido proceso con fiscales, defensores, que acertadamente lo impulsó el padre de la democracia, llamado de la nueva democracia, Raúl Alfonsín, lo cual nos puso ante la sociedad en esa situación de que aún en la mayor de las aberraciones, como Nuremberg, tenés derecho a defensa, a un fiscal, a un juez. Ninguno de los 30.000 desaparecidos, 22.000, 6.000, 8.000 o 10.000, o un solo argentino que no tenga derecho a un debido proceso, puede volver a pasar en nuestro país. Entonces, esas son las expresiones, y no desnostar ni uno ni otro bando, ni minimizar el dolor de uno u otro sector, sino dejar de llamar subversivos, porque la palabra subversivo es subvertir el orden o alterar el orden. Y quien alteró el orden fue el Estado, que en vez de ir por ellos, llevarlos, hacerlo entender y someterlos a la justicia y o encerrarlos,
le sacó sus hijos, los asesinó, los persiguió, y no todos, indudablemente, tomaron el camino de las armas. Podemos dar el ejemplo del escritor del Eternauta, que mataron a toda su familia, incluyéndolo a él, y así hay innumerables. En Mendoza, fíjese, los otros días charlando con unos primos, surgió ese tema, la cantidad de personas que no tenían nada que ver. En la bodega Giol mató a 2 sindicalistas que lo único que estaban haciendo era reclamar por los derechos de los trabajadores. Y así innumerables personas que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces creo que la retrospectiva tiene que ser, a mi criterio, esa. El perdón, continuar, pero nunca el olvido, para que nunca vuelva a pasar eso en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Mónica Lobos tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para alterar el orden del día y pedir que se incorpore el expediente 068 de este año, que es un proyecto de resolución, declarar de interés social, cultural y educativo municipal la presentación en la provincia de San Juan de la obra literaria La Verdad los hará libres, donde la Iglesia Católica, en la espiral de violencia en la Argentina desde 1966 y 1983, organizada por el Arzobispado de San Juan de Cuyo, la Universidad Católica, la Universidad Nacional de San Juan y la Comisión de Justicia y Paz. Esto se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de abril en la ciudad de San Juan. A consideración la alteración del orden del día. Aprobado. Continúe. Solicito, señor presidente, que con la prontitud en la cual va a ser presentada la obra, entonces solicito que sea tratado sobre tablas y para hacer economía procesal en la misma moción que nos constituyamos los concejales en comisión. A consideración. Aprobado. Continúe. Un poco en consonancia a lo que decía el concejal García, quien me antecede. Esta obra fue un pedido encomendado por el clero argentino a la UCA, ¿sí? A los profesionales de la UCA, a los distintos profesores, los doctores. Y lo que pedían básicamente, o al momento de encomendar la obra, era un estudio objetivo, un estudio bien documentado, con un análisis serio de cuál era la situación y cómo había participado, o sea, cuál era la participación en sí de la Iglesia en este periodo tan triste de la Argentina. Y es así que la obra está abordada en 3 tomos bastante cuantiosos en la recolección y en el análisis de los distintos documentos que son tanto que se encuentran en la misma conferencia episcopal y en la Santa Sede, documentos históricos, es decir, que esta obra se aborda de distintas perspectivas, llámese, o disciplinas, que es historia, sociología, ciencia, política, derecho, filosofía y teología. Bueno, en esta oportunidad nos van a visitar 2 profesores doctores teológicos, uno que es sacerdote, y acá me refiero a autor Fabricio Forcat, que es profesor, sacerdote, doctor, magíster en teología, y Federico Tabelli. Tabelli también, doctor en teología, relaciones internacionales, es profesor e investigador de historia de la Iglesia y la metodología de investigación científica, profesor de historia de la Iglesia en las universidades de Alemania. Son 2 personas que han intervenido activamente en la elaboración de esta obra, son varios, son 5 los autores de la obra, pero en esta oportunidad nos van a visitar estos 2 autores. La obra se va a llevar a cabo, como dije recién, 2 días. El día 7 va a ser en realidad en la Universidad Católica de Cuyo, en el aula magna de la universidad, y el día 8 tenemos 2 presentaciones en nuestra ciudad. Una va a ser en la sala de audio y video de la Universidad Nacional de San Juan, específicamente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y la otra en la Catedral. Ahí va a haber, si bien es una obra que está abierta a todo público, está destinada puntualmente, en el caso de la Iglesia, a todo el clero,
a catequistas, a profesores, para tener una visión íntegra, una visión objetiva, una visión bien documentada desde la iglesia, desde la historia y la filosofía, como dije recién. Por lo tanto, nos parece que es importante traer a consideración que sea declarado de interés por el valor histórico que estos documentos aportan a la historia argentina, a la historia de San Juan también. Esta sería la moción, señor presidente. A consideración. Aprobado. Continúa. Entonces, solicito que sea aprobado, que salga el cuerpo de comisión y que se faculte a Secretaría para darle forma. Muchas gracias. A consideración. Aprobado. Convoco para el arriero de la enseña Patria Nacional. Disculpe, secretario. Disculpen, me adelanté. Artículo 2º, comuníquese y fecho pase a Sedón para su archivo San Juan, 25 de mayo del 2026. Ahora sí, Mariano Domínguez y Javier García para el arriero de las enseñas Patria Nacional y Provincial.